Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 5 y verso 6, dice así: la poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida o vivifica. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí en tu presencia, por este camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo nos abrió, porque hemos sido crucificados, muertos y sepultados y resucitados juntamente contigo. Nos lavaste en tu sangre, nos justificaste en tu resurrección y aún hoy todavía sigues trabajando a nuestro favor, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Por esa confianza gloriosa de esta perfecta redención es que estamos en tu presencia para oír todo lo que tú tengas que decirnos, Señor mío. Habla, que tu pueblo oye y calle delante de ti toda la tierra, sea sometida bajo el poder y la autoridad de la Iglesia, toda fuerza contraria en el nombre de Jesús, y sea desatada toda la bendición de Dios sobre tu pueblo. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. Ayer tuvimos reunión con los ministros de acá, con pastores, evangelistas, y bueno, la tarde me encerré un rato para consultar al Señor qué podíamos hablar. No se hace difícil, se hace imposible. Planear humanamente qué hablar o un plan de trabajo en la obra de Dios, que es un trabajo divino. Entonces, estuve ahí ese tiempo velando en la presencia del Señor, a ver si Él me hace entender qué es lo que conviene hablar. Y de ahí sale esta palabra que comparto con ustedes, que los compartí con los ministros y bueno, hoy también estuve estudiándolo para traducirlo al lenguaje que nos sirva a todos, así que de ahí sale lo que queremos hablar hoy, que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Siempre decimos, ¿no es cierto?, servir a Dios, cumplir el propósito de Dios. Sí, pero ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Porque servir a Dios no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que haga. Servir a Dios no es pedirle a Dios que me ayude en mis propósitos, es entrar en los propósitos de Dios. Y el propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Reinar en la tierra por medio del hombre. Reinar en la tierra por medio del hombre. Para esto, en el principio, Dios lo hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Siempre contamos cómo Dios al hombre lo creó, lo formó, lo hizo y lo estableció en el huerto del Edén. De los perros salchicha, los lagartos, dijo, produzca la tierra seres vivientes, nada más. De los rabanitos, la lechuga, dijo, produzca la tierra fruta con sus semillas dentro. Pero del hombre no, del hombre se habló, hagamos, dijo, estaba hablando con alguien. Y dice la Escritura que lo creó. ¿Y por qué digo esto? Para que sepamos cuál es la razón de que nosotros estamos acá. Lo creó, lo formó, lo hizo y lo estableció en el huerto del Edén con un propósito. ¿Qué propósito? Reinar Dios en la tierra, pero por medio del hombre. Que el hombre, con toda autoridad, se maneje en la tierra haciendo las cosas como si fuera que las está haciendo Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Para eso hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Entonces, cuando miramos la imagen, la semejanza de Dios, ¿y cuál es? Sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ahora me pregunto, digo, ¿el Padre es Dios? Amén. ¿El Hijo es Dios? Amén. ¿El Espíritu Santo es Dios? Amén.
¿Y cómo es que no son tres dioses y es un solo Dios verdadero? Porque la mecánica funciona así. Dios tiene la voluntad de hacer algo. El Hijo revela la palabra de esa voluntad y el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra es la fuerza activa de Dios, el que se encarga de hacer, el que se encarga de materializar lo que Dios quiere que Cristo transmite y que se haga. Miramos un ejemplo. Y dijo Dios, o sea, no dice, y digo yo, sea la luz, no dice así. Dijo Dios, ¿y quién dice? ¿Quién es el que dice, dijo Dios? El Hijo. ¿Quién va a ser? No dice, así dice el Señor, así digo yo, sea la luz. No dice eso. Es como que alguien está escuchando y dice, dijo Dios, sea la luz. Pero Él no la hizo, pero dijo que fue la luz. Y sabemos que fue por obra del Espíritu Santo. Con ese principio que acabamos de explicar, es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Bajo ese principio. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Como decíamos recién, el árbol de la vida al cual el hombre tenía acceso era la revelación permanente de la verdad, no existía otra cosa. No existía el engaño, la mentira, el dolor, el sufrimiento, no había nada. La voluntad de Dios es que el hombre reina en la tierra, el árbol de la vida, expresando, ¿no es cierto?, la vida, la palabra de vida para el hombre, y el hombre señoreando y sojuzgando, que sojuzgando significa que es difícil de entender, que tenía la creación dominada bajo la planta de sus pies. Eso habla de un dominio total, brutal y total. Entonces nos preguntamos, ¿no es cierto?, yo no lo puedo responder. Señoreaban los peces del mar. ¿Y cómo señoreaban los peces del mar? Caminaba hasta el medio del océano. Hay parte en el océano que tiene hasta 7, 8 mil metros de profundidad. ¿Y cómo señoreaba? Dice que señoreaba en los peces del mar. No en lo que está más profundo, no. En todo. ¿Cómo hacía? ¿Cómo era? Señoreaban las aves de los cielos. ¿Y cómo es señorear en las aves de los cielos? ¿Qué pasaba un águila? Le chiflaba, venía y se paraba en la mano de él. Si dice que señoreaba y que estaba todo bajo la planta de sus pies, y Dios lo hizo así, ¿por qué? Porque el pecado no existía. Lo único que existía era la verdad, no existía ni la mentira ni el engaño. Lo único que existía era la verdad. O sea que el hombre estaba sojuzgando y reinando en la tierra de la manera que él lo hacía, como si lo hubiese estado haciendo Dios. No había problema, todo marchaba bien. Hasta que el hombre pecó, se hacía la voluntad de Dios, se cumplía el propósito de Dios. El hombre tenía plena convicción, que esto es lo que el Señor me habló ayer, que me vinieron estas palabras a la mente y de ahí empecé a viajar. El hombre tenía convicción, el hombre tenía dependencia total de Dios y unidad. Por eso tenía competencia, tenía convicción, sabía quién era, sabía para qué estaba, sabía lo que tenía que hacer. El hombre era uno, sí, pero no era uno, eran dos. Era el hombre y la mujer, dos personas distintas. ¿El hombre es una persona? Sí. ¿La mujer es una persona? Sí. Entonces son dos, sin embargo dice que eran uno. El mismo patrón, el mismo principio. Como dice la palabra, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. No porque la mujer sea una gobernada, es porque la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. En definitiva, la cabeza del hombre es Dios y la cabeza de la mujer es Dios. Eso es lo que quiere decir. No había otra manera de hacer las cosas. El hombre tenía plena convicción. Dios nos hizo uno, cara a cara, sin mentiras ni engaños, con la verdad, en la misión que Dios nos ha encomendado, aparte de sojuzgar y reinar, llenar la tierra.
El hombre tenía plena convicción, el hombre tenía dependencia total de Dios y conocía lo que era la unidad. Unido con Dios por la verdad y unido con la mujer por la verdad, porque otra cosa no existía. Hasta que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, corta la dependencia de Dios y se hace independiente. Y cuando el hombre se hace independiente, destruye la unidad. Destruida la unidad por causa de cortar la dependencia con Dios y tomar las riendas de la vida en sus manos, para lo cual no fue creado, el hombre no fue diseñado para eso. El hombre no fue diseñado. Dice el profeta Jeremías, el hombre no es señor de su camino, ni el ordenar sus pasos está en el poder del hombre. Sin embargo, el hombre lo hace, por eso es que está perdido. Así que corta la dependencia de Dios, se destruye la unidad y hoy el hombre no sabe quién es. ¿De dónde venís? Dicen que explotó algo en el espacio y apareció una célula y de esa célula salieron los monos, los monitos, y de papá mono y mamá mona salieron los seres humanos. No sabe. ¿Qué haces acá en la tierra? Pisar cabeza, porque si no me la pisan a mí. No sabe. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde va después? ¿La muerte? Nada. Todo se terminó. No sabe. Entonces dejó de cumplirse el propósito de Dios, pero el propósito de Dios, cuando tiene Dios un propósito con tu vida, permanece firme. El hombre pecó, pero el propósito de Dios con el hombre permanece firme. Para no extendernos con Israel, sí vamos a decir que para lo mismo Dios toma a Israel para que la gente diga, ¿qué nación tan grande es esta que tiene un Dios tan cercano como lo tiene Israel, con leyes y decretos perfectos y justos, para que las naciones de la tierra se den cuenta de lo que es una nación cuando Dios está con ellas? No pudieron. El intento con Israel fue la muestra que el ser humano jamás podrá hacer la voluntad de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es justa, santa y perfecta, y el hombre es pecador y no está capacitado para satisfacer las demandas puras de la palabra de Dios. Todo esto, ¿para qué? Para que Dios revelara su plan final, que es la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Imponente como ejércitos en orden, esclarecida como el sol. 80 son las reinas, 70 las concubinas, pero una sola es la paloma mía. Una sola. Es la esposa del Cordero, la iglesia. La revelación final del plan de Dios. La iglesia, una. Pero vemos de vuelta el mismo patrón, porque la iglesia es una, pero tiene muchos miembros. Pero para Dios es una. ¿Por qué digo esto? Para romper con el mito de que yo estoy bien delante de Dios, yo estoy sirviendo a Dios, todo esto están todos mal. Yo puedo, como le decíamos los pastores, puedo llevar una congregación sin necesitar de nadie, porque Dios me llamó y si algo quiero saber, le pregunto a Dios, es para romper ese mito. Solo no podés hacer nada, Dios creó un cuerpo, no a vos solo, un cuerpo. El plan final de Dios es la iglesia, el plan glorioso final que va a hacer la voluntad de Dios. Porque ¿cómo va a terminar la historieta? Va a terminar con cielo nuevo, tierra nueva y Dios reinando en cielo nuevo y tierra nueva por medio del hombre por los siglos de los siglos. Se va a cumplir. Gloria a Dios. Éramos criaturas redimidas por Cristo, transformados en hijos de Dios. Hay un abismo, porque en el medio están los ángeles, está el ser humano, los ángeles y los hijos de Dios. Nosotros éramos criaturas, seres humanos, pecadores. Cristo nos redimió, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dio, como dice la Escritura, que a veces no entendemos lo que significa la potestad de ser llamado hijo de Dios. Un título, un poder, una potestad.
Y a la iglesia, a diferencia de antes, a la iglesia le comparte su vida y su naturaleza, diferente al hombre que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, hagamos una imagen de lo que estamos viendo del original. O sea, la sombra que proyecta la figura original. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, bajo los mismos principios. Pero la iglesia no. A la iglesia no. A la iglesia le compartió su vida, su naturaleza. Por eso la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Y a veces nosotros no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Pensamos que es normal seguir haciendo las macanas que estamos haciendo porque, bueno, somos seres humanos, pero no entendemos realmente. Primero tenemos que entender quiénes somos. El Señor dijo: el impío, que siga pecando, déjalo. Los justos practiquen la justicia. Ahora, ¿cómo practica un justo la justicia si primero no tiene convicción de que es justo? Si yo no tengo convicción de que soy justo, ¿cómo voy a practicar la justicia? Para practicar la justicia, que es lo que Dios quiere, que es hacer la voluntad de Dios, primero tengo que estar convencido de que soy justo. Si yo le digo a ustedes: somos todos pecadores arrepentidos, y si somos todos pecadores arrepentidos y quedamos ahí nomás, y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Y nos arrepentimos. Y cuando pecamos, nos arrepentimos. Y de ese círculo vicioso nos salimos, ¿no? ¿Y cómo un pecador va a practicar la justicia? Si un pecador no puede practicar la justicia porque es pecador. Pero un hijo de Dios fue hecho participante de la naturaleza divina de Dios, y Pedro todavía se extiende y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuáles son todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios? No las podés contar. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El tema es quién lo cree. Si no tenés fe, no vas a decir amén, porque ese es el gran problema de este tiempo. La apostasía que estamos viviendo es el gran problema de este tiempo. O sea, mi mente humana, diabólica, carnal, es un problema para mí, es mi peor enemigo. Porque estoy escuchando lo que escucho que Dios dice y mi mente me dice: eso no es para vos, eso no está hablando Dios para vos, está hablando para el otro. Por eso, el don sobrenatural de la fe, que nos capacita a creer de una manera y tener convicción de una manera que otro no puede. Abraham tenía plena convicción, fundamentada en su fe. Acá no se trata de convicción humana. Yo tengo convicción que voy a poner un negocio y me va a ir bien. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de una convicción sobrenatural que resulta de la fe genuina que está en el corazón de todos nosotros. Ahora, todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Queremos salvar la vida y ver días buenos? Claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver que cada palabra que hablamos sea palabra que sale del precioso corazón de Dios. Y orar para que todos los que oyen, como dijo el Señor, estén firmes en la fe y reciban la palabra de Dios con fe, como dijo con Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. No puedo hacer nada, pero sí rogué para que no te falte la fe. Y no le faltó la fe, porque después volvió y fue confirmado. Si le hubiera faltado la fe, no hubiese vuelto con el Señor, porque hubiese dicho: no, yo al Señor lo traicioné. Lo llamó a ustedes, a mí no me está hablando a mí. Sin embargo, Pedro salió corriendo, llegó primero que los demás. Por eso le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Para qué te voy a decir que te amo y después te voy a negar? Pero fue preparado por el Señor. Y cuando llegó el momento no lo negó, murió crucificado. Dice la historia, pata para arriba, no sé cómo sea. Pero ya no era Simón ni Simón Pedro, era Pedro. No era Simón ni Simón Pedro, era Pedro. Gloria a Dios. Entonces, a la iglesia Dios le comparte su vida, su naturaleza, para que la iglesia se exprese en la tierra representando a Dios. Somos embajadores de Dios.
Recién estábamos cantando, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. El tema es si te lo crees. Esos son ustedes, esos somos nosotros. Por eso es que digo, hablé este mensaje, esta palabra la hablé con los pastores, ¿por qué no hablarla con los hermanos? Porque y si los hermanos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y también sirven a Dios, en sus hogares, en el trabajo, en todos lados. Una de las cosas que Dios va a mostrar, que el hombre está equivocado, una de las cosas que Dios va a mostrar en el tiempo final, que Dios con la creación del matrimonio no se equivocó. Es el hombre que distorsionó, pero Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Va a aparecer el matrimonio con estos mismos principios, no son más dos, sino uno. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, sin embargo el hombre lo separa. Cuando Dios dice que no lo separe, el hombre lo separa igual, no le importa. Pero acá establecemos una diferencia tremenda. A partir de ahora, los hace uno. No separa el hombre lo que Dios unió. Lo unió Dios. Pero ahora está de modo hacer pareja. Si yo hago pareja, no es algo que unió Dios. Hago pareja, pero no es algo que unió Dios. O sea, no estoy entendiendo la necesidad y el valor del matrimonio. Si yo quiero, con la persona que amo, prosperar y vivir hasta la muerte juntos, necesito la bendición de Dios. La bendición de Dios es una necesidad cuando el matrimonio está en peligro, cuando la salud está en peligro, cuando la seguridad está en peligro, cuando los hijos que van a venir van a estar en peligro. La bendición de Dios es una necesidad. Y esa bendición Dios la da primero, se hace la ley de contrato matrimonial, el famoso papel, en el registro civil, que es una ley que no es muy vieja, que se estableció en distintos países porque después las personas se separaban y el hombre dejaba a la mujer en la calle sin nada. Entonces se estableció la ley de contrato matrimonial. Pero el matrimonio, creación de Dios, sucede en la iglesia, bajo el mismo principio. Bajo el mismo principio. Y si no es bajo el mismo principio, no va a haber competencia para llevar el matrimonio adelante y que las cosas anden bien. La iglesia, representante de Dios en la tierra, embajados de Dios, el patrón es el mismo, el principio es el mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cristo en nosotros. ¿Y cuál es la fuerza activa de Dios? La iglesia. En el principio, ¿quién era? La fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pues sí, hoy también sigue siendo lo mismo, pero en otras palabras. En otras palabras, porque Dios quiere hacer su voluntad a través de la iglesia. Porque la gente no baja del cielo a salvarla a Él. Nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación como si Dios rogara por nosotros mismos, acercaos a Dios y sálvense. Por eso dice el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque toda nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y cómo es nuestra competencia que proviene de Dios? Y porque el verso 6 dice, nos hizo ministros del Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. La fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la vida de Cristo, Dios mismo, su naturaleza divina, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por medio del Espíritu Santo nos han sido dadas. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. Nos hizo ministros del Espíritu. Por eso, de ahí sale esta palabra cuando digo, son tus ministros, o sea, es tu iglesia, son tus ministros. También, me llamaste, tengo que ir a hablarle, pero si yo no te escucho, ¿qué le digo? O sea, no quiero decir, bueno, a ver, a partir del sábado vamos a hacer un desarrollo de la primera carta a los Corintios hasta que la terminemos. La pregunta es, ¿Dios quiere que hablemos eso? Si nosotros perdemos la voz de Dios, perdemos la dirección de Dios.
Y sin dirección de Dios, ¿cómo cumplimos su propósito? O sea, no hay competencia. O sea, que no porque él que me quiere pasar por arriba, no porque el otro que se piensa que... Y si ninguno de nosotros, ¿qué nos pensamos que somos qué? Le digo, Señor, ¿qué puedo hablar? Sí, me hiciste maestro de la palabra. Hay enseñanzas hermosas. Recibo de los hermanos un montón de mensajes que yo lo oí y por tu espíritu que nos dio un don sobrenatural de maestro, me hace el don sobrenatural que dio el Espíritu Santo enseñar de una manera como si lo hicieras tú. Pero si no te escucho, ¿qué le digo? De ahí que primero tenemos que tener convicción. ¿Quién soy? Primero tengo que tener convicción. ¿Quién soy? Soy una porquería. Y no es lo que dice Dios. No es por eso te comportás como si fueras una porquería. Por lo que vos, tu palabra te mata. Por eso dijo el Señor, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Quién soy? El escritor, el que escribe la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, no tiene duda. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas su luz admirable. El tema es qué pensamos, qué convicción tengo yo. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Bien ahí. Bien ahí. Ahora, ¿qué hago acá? Soy un miembro de muchos cuerpos, de muchos compañeros de otros muchos miembros, que todos juntos formamos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Muchos no lo entienden así. El cuerpo de Cristo. Somos un montón, sí, pero el principio es el mismo, somos uno. Somos uno, bajo el mismo principio. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? Dios. ¿Cuál es la cabeza del hombre? Dios. ¿Cuál es la cabeza de Cristo? Dios. Un solo Dios, una sola iglesia. Saber quién soy, ¿no es cierto? Y saber qué soy acá yo. ¿Qué soy acá? ¿Cuántas veces a veces me dicen los hermanos, ¿y qué soy yo acá en la iglesia? ¿Por qué? Porque no predicada acá arriba. Esta es la iglesia central. Primero van a predicar los apóstoles, después maestros de la palabra. Si tenemos necesidad de estimular a los hermanos para la evangelización, un evangelista. Hay pastores en todas nuestras filiales. El pastor puede muchas veces no predicar porque el don de pastor es una capacidad tremendamente gloriosa que considero que es la mayor autoridad que hay, porque el pastor es el que manda, porque las ovejas siguen al pastor. Puede no ser maestro de la palabra y tener un maestro de la palabra que predica en su congregación y no por eso deja de ser pastor. Pero muchos no lo entienden así. Que tiene que ver con la convicción y dependencia. Dependencia. Necesito estar unido con Cristo y unido con los miembros del cuerpo. Y si no, ¿cómo hago? ¿Quién va a cumplir? ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios? La iglesia. O sea, no yo. No, vos no, solo olvídate. No hay chance. La iglesia. Viene un glorioso y poderoso avivamiento. No va a aparecer un Juan Ramón famoso. No, Dios va a levantar la iglesia y dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y no nombra ningún nombre de ser humano. Dice que es la iglesia, un cuerpo. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios? La iglesia. No yo solo. O sea que toda nuestra, podríamos decir, porque estamos en los días de nuestra carne, toda nuestra capacidad humana para cumplir el propósito de Dios no se fundamenta en nuestro poder humano, sino que se fundamenta en el Espíritu Santo de Dios que habita en esta caja de barro, y de ahí surge nuestra competencia. Y dice toda nuestra competencia. No precisamos más. Sí dice toda. Toda. ¿Qué sentido tiene que me sienta más que él? ¿Que el otro se sienta más que el otro?
que a ver quién, si el otro oró 10 minutos, yo oro 14, ¿qué sentido tiene? Que pensemos algo de nosotros mismos, ¿qué sentido tiene? Nos sacan la fe y ¿qué somos? Nada. Nada. Miremos los hombres, caminan como leones, caminan como si fueran toreros, caminan echados para atrás. No tienen amor de Dios en su corazón, no son nadie, no existen. Yo robo, no robo, no mato, yo ayudo, no sirve. Porque si para Dios no existís, lo que haga no sirve de nada. Primero tenés que existir para poder hacer, pero si no tengo amor, no existo. Así dice en la carta de los Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, no soy nadie. Y si no tengo amor, todo lo que haga de nada me sirve, porque si no soy nadie, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer nadie? Qué tremendo que a los ángeles conoce por su nombre, hasta los relámpagos los llaman bien delante de su presencia, y que un día le diga a un ser humano, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? No te conozco, si no existís. Muy lindo los dones sobrenaturales que Dios te dio, pero amor de Dios en tu corazón no había. Los dones sobrenaturales te servían para decir, si Dios mueve a su siervo, vení, contale que yo te oré y Dios te sanó, pero haceme fama a mí, quitamos la gloria de Dios, vos contale que fui yo que te oré. Ausencia total de amor, en uso del don. Por eso que el don se recibe, pero cuando opera en la carne, lo único que sirve para agrandarse. Si Dios mueve a su siervo. Como me dijeron a mí una vez, nos juntamos los generales de Dios, y le digo, callate, digo, generales de Dios, ojalá fuéramos cabos, le digo, o soldados. Ojalá fuéramos buenos soldados de Cristo, nada más, con eso tenemos que estar conformes, generales. Toda nuestra competencia proviene de Él. Convicción, dependencia. Toda nuestra competencia proviene de Dios. Porque el Espíritu Santo nos dio los dones operativos y nos dio su amor o el poder para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Todo. Nos dio dones sobrenaturales. Don, por ejemplo, de pastor. Va a llevar el pastor de Dios con don de Dios y el amor desarrollado en su corazón, va a llevar a la congregación y va a llevar a las ovejas de la misma manera que lo hiciera Dios. Igual. Porque si no fuera por los dones sobrenaturales, ¿cómo hacemos humanamente? No hay capacidad, pero dice que toda nuestra competencia, toda proviene de Dios, porque repartió el Espíritu Santo los dones como quiere y nos derramó su amor, dándonos el poder para poder hacer las cosas. Pero primero tengo que saber quién soy, qué quiero. ¿Quiere amar la vida y ver días buenos? Sí, pero ¿estás seguro? Porque si quisiera, mostrá que querés. Yo sirvo a Dios en mi casa y en tu casa, sí. ¿Para qué creó Dios la iglesia entonces? ¿Para qué puso pastores, apóstoles, maestros, evangelistas si vos te podés arreglar solo en tu casa? Si te podés perfeccionar a vos mismo. O sea, la palabra de Dios dice que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo te va a perfeccionar vos solo en tu casa leyendo la Biblia? Sin embargo, te dicen así. Pero no porque yo diga, las cosas son. Las cosas son como Dios dice que son. Nos quedamos con estas palabras que son las palabras que yo escuché en mi corazón cerrando los ojos porque no sabía nada y escuché esto. Convicción, dependencia, unidad, igual toda competencia. Unidad, necesitamos estar unidos con Cristo y unidos con los miembros del cuerpo porque Dios creó una iglesia. Yo soy apóstol y soy un miembro entre muchos. ¿Cómo le digo a la oreja que no la necesito? Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columna. Perfecto. La columna está conectada a la mente y la primera que recibe la información es la columna, pero la tiene que transmitir a los miembros porque lo que hacen la obra son los miembros. Si yo quiero tomar agua, la orden sale de la cabeza, va por mi columna y ahí yo llevo el brazo y tomo. ¿Y quién hace la obra? El miembro más pequeño, la mano. Así funciona la iglesia.
Por eso es que es ignorante decir que lo haga el pastor, que se fije el pastor. No hay diáconos acá. Si somos todos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno con una utilidad en particular, lo que pasa es que hay que descubrirlo. Convicción, dependencia, unidad. Piensa en esto. Convicción, dependencia, unidad. Vamos al matrimonio, el mismo principio, es el mismo principio. ¿Cuántas veces escuché? Dice la palabra, mujer, sujeta a tu marido. Y si vos no te sujetas a Dios, ¿por qué tiene que sujetarse tu mujer a un hombre que no se sujeta a Dios? Ahora, un hombre que está sujeto a Cristo, ¿y cómo no se va a sujetar una mujer a un hombre sujeta a Cristo si la va a amar como Cristo ama a la iglesia? ¿Qué más querés? Es como ser dependiente de Dios. Dependiente de Dios es la libertad más gloriosa que jamás te puedas imaginar que pueda experimentar. La independencia de Dios no existe porque te transformás en un esclavo del diablo. El mismo principio. Lo dice bien clarito. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. En definitiva, la cabeza de todo de Cristo, del hombre y de la mujer, ¿quién es? Dios. Salvo que en el medio, que no es Cristo, puede ser mi mujer o yo, cortemos eso y que alguno diga que Cristo no es la cabeza, que yo voy a hacer lo que quiero. Bueno, ahí ya se corta la dependencia, se destruye la unidad y el matrimonio está destinada candidato al yeso. Mucho no va a durar. ¿Por qué? Porque sin la bendición de Dios, ¿cómo hacer? Para todos los jóvenes, para todos los chicos, nuestras chicas preciosas, que quieren tener un matrimonio precioso, así como estamos haciendo ahora. Cambiaron mucho las modas, nos ponemos de novio, venía a vivir a mi casa, vivimos juntos, juntamos parejas, sí, pero no es la voluntad de Dios. Está bien, ahora es común, será común, pero no es la voluntad de Dios, Dios estableció otra cosa. Que también, y termino con esto, lo hemos comprobado porque hemos casado jóvenes de más de 20 años, obviamente no voy a dar ningún nombre de nada, pero no una vez, varias veces hemos casado chicos de más de 20 años vírgenes, los dos. Y me enteré porque el muchacho me dijo, yo no le pregunté. Pastor, me estoy por casar, me dice, no estuve nunca con una mujer. ¿No? No. Ajá. A ver, ¿qué consejo te doy? Bueno, ¿conocés esa canción que dice, despacito? Sí, me dice. Hace eso, tranquilo, despacito. Pero lo cuento con gozo, con alegría, porque se propusieron llegar así. Y hemos casado, no uno, varios. Ahora ya tienen familia, tienen hijos, son felices. Discuten, pelean, pero la bendición de Dios está. Y cuando la bendición de Dios está, no hay fuerza del mal que pueda maldecir lo que Dios bendijo. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bueno, entonces me pongo contento y hemos tenido un culto glorioso. Nos ponemos de pie. Señor, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, soberano Dios, te damos gracias por disfrutar este momento en tu presencia, mi Dios. Poder oír tu voz, poder oír cosas que hombre no oye y ver cosas que hombre no ve. Poder gustar tu palabra, tu benignidad, tu bondad, tu amor para con nosotros, mi Dios. Solamente me falta rogarte por todo este precioso pueblo como tú lo hiciste una vez. Te ruego y te suplico que a ninguno le falte la fe, Señor mío. En sus luchas y situaciones que esté pasando,
Te ruego en el nombre de Jesús que a ninguno le falte la fe, mi Dios. Ya sea aquellos que erraron, que no le falte la fe para que se vuelvan a ti. Y aquellos que están acertando, que se mantengan firmes en la fe, practicando obras de justicia. Sobre tu pueblo, gracia, misericordia y paz sea derramada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor. Vamos a terminar.